un milagro, una buena noticia, sino porque el Espíritu Santo se ha derramado en nosotros. Aleluya. Hermano, es necesario que comprendamos y entendemos que sin el Espíritu Santo no somos nada ni nadie. Lo que nos da valor a nosotros es el Espíritu Santo, hermano. Debemos anhelar y buscar aquellas cosas que no la compra oro ni plata. Pero la presencia de Dios es bien imposible que la podamos sentir cuando nuestra vida vive en pecado. Para recibir la presencia, la unción de Dios es necesario vivir en santidad. Qué bueno este tipo de reuniones, hermanos, porque yo siempre he dicho esto, de que en la iglesia hay gente que solo es como un aficionado, ¿verdad? Y dice, qué bonito la iglesia evangélica, y voy a ir y viene ocasionalmente allá, de vez en cuando. Esa gente es como un aficionado nada más al evangelio. Dios no quiere gente aficionada, fíjense. Dios quiere gente entregada como usted y como yo, que estamos en esta hora dispuestos, ¿verdad?, a obedecer la palabra de Dios. Amén. También hay creyentes, fíjense, de que no tienen un compromiso en la iglesia. Vienen, se sientan, escuchan la palabra, se gozan, se van, pero no hay un compromiso. Pero fíjense que también la iglesia tiene creyentes, hermanos, que yo les llamo creyentes en propiedad. Creyentes que llevan trueques, siempre estamos aquí en la iglesia. Y no solo físicamente me refiero, sino que estamos comprometidos al crecimiento espiritual, ¿verdad? Primeramente personal de cada uno de nosotros. Bien difícil vamos a repartir lo que no tenemos, bien difícil. Pero qué bueno que el Espíritu Santo nos ha hablado en la profecía y nos ha hablado en nuestro corazón. ¿Hemos sentido la presencia de Dios? ¡Aleluya! ¿Por qué la hemos sentido? Porque el Espíritu de Dios está aquí, ¿verdad? Allá en Hechos 1:8 dice la palabra, pero recibiréis poder. Oiga bien, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia es necesario que vivamos en el poder del Espíritu Santo. Fíjense que los días domingos, cultos evangelísticos, predicamos más como que un mensaje de salvación, pero aquí vamos a predicar hoy un mensaje de compromiso. Hay cosas que muchas veces el creyente ocasional no las entiende, pero usted y yo sí ya lo entendemos, ¿verdad? Porque no solo somos creyentes, sino que somos discípulos del Señor. ¿Cuántos discípulos andaba el Señor? 12. ¿Y cuánta gente escuchaba sus mensajes? Miles de miles. Pero cuando terminaba el mensaje, los oyentes que hacían, se marchaban. Y los discípulos se quedaban. Así que usted y yo somos discípulos del Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios porque tenemos un corto tiempo y yo quiero que comprendamos la palabra de Dios, hermanos, de una manera muy especial. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 2, del verso 10 hasta el 14. Amén. Estamos calladitos, pero estamos felices. Estamos felices porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Vamos a ir al capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Vamos a leer desde el verso 9. ¿Lo tenemos? Dice esta hermosa palabra: cuando habían pasado, Elías dijo, ¿a quién? A Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Mire qué bonito, antes que yo sea quitado. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción, mire qué bonito, de tu espíritu sea sobre mí. Mire, Elías le dijo: cosa difícil has pedido,
Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le volvió. Y mire, y tomando su vestido lo rompió en dos partes, y alzó luego el manto de Elías que le había caído, y volvió y se paró a la orilla del río Jordán. Tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Pueden sentarse, amados hermanos. El tema es anhelando una doble porción. Entendemos el tema, anhelando una doble porción. ¿Qué es anhelar? Desear una doble porción. Sabe que muchas veces la iglesia ni cree que el Espíritu Santo es real, pero usted y yo, y en esta iglesia, creemos que el Espíritu Santo mora aquí en este lugar. Amén. El Espíritu Santo está en este lugar. ¿Sabe quién le animó ahora a venir a este lugar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y qué bueno que usted oyó la voz del Espíritu Santo. Qué bueno que usted obedeció a esa voz del Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque, hermanos, es necesario que nosotros entendamos qué es el compromiso con el Espíritu Santo. Fíjense de que en la lectura de ahora nosotros vamos a ver dos personajes bien importantes. Ustedes saben quién era el profeta Calma. ¿Quién era? Hoy también Eliseo era el profeta Calma. Al menos ese le dice ahora. Al menos ese. Y mire, véanlo allí en el versículo 24, siempre del 2 que leímos. Y dice: y mirando él atrás, lo vio y lo maldijo en el nombre de Jehová. Salieron. ¿Perdón? Ajá. Pero mire, a él le llamaba, no, el 23, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron los muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: Cargo, sube, porque no tenía. Al menos eso. Eliseo era el profeta Cargo, para que ustedes vean. Entonces nosotros vamos a ver a un hombre muy poderoso en el Antiguo Testamento llamado Eliseo. ¿Cómo se llamaba? Eliseo. También él era el seguidor de Elías. Nosotros hemos oído hablar de Elías. Vamos a ver, ¿verdad?, quién era Elías. Elías significa mi Dios es Yahvé. Mire, allá en Primero de Reyes 17:1, nosotros vemos que Elías era tispita, porque era de un lugar llamado Tisbé. Entonces nosotros vemos que este profeta Elías fue un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Y es que para hacer milagros debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros creímos, en ese mismo momento usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Y ser sellado del Espíritu Santo, eso significa que somos propiedad de Cristo. Usted debe sentirse dichosa porque es propiedad de Cristo. Ya no es del enemigo. Entonces, el que tiene la propiedad de Cristo hace lo que Cristo nos pide que hagamos, ¿sí o no? Pero el que sigue a Satanás hace cosas corruptibles porque Satanás es su Dios. Pero bendito Dios que usted y yo somos hijos de Dios.
Bendito Dios que usted y yo un día reconocimos a través del Espíritu Santo que nuestra salvación viene de Jesucristo. Y eso nos hace ser propiedad. Y Cristo viene por esa iglesia un día, hermano. Esa iglesia que se mantiene firme, que se mantiene en santidad, que se mantiene escuchando la voz de Dios. Porque hay gente que ya se aburrió de esperar en Dios. Usted conoce gente que vivió un tiempo en la llenura del Espíritu Santo, pero hoy está lejos, hermano. Dios nos libre que usted y yo nos alejemos, sino que a lo contrario nos acerquemos más al Señor. Entonces nosotros vemos a Elías, hermanos. Elías, él tenía una misión principal, fíjense. Fue llamado al pueblo para que él sirviera a Jehová de los ejércitos. Y algo que podemos recargar de Elías, que él siempre llamaba al arrepentimiento. Y es que sin arrepentimiento no hay perdón, ¿verdad? Cuando nosotros le fallamos al Señor y nos arrepentimos, nos duele en nuestro corazón el haberle fallado a Dios. Porque cuando le fallamos a Dios, hermanos, le ofendemos. Porque dice la palabra de Dios que así como Él es santo, también quiere una iglesia santa. Amén. Él es 3 veces santo y nos llama a usted y a mí a vivir en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? Es vivir apartado del mal, es vivir apartado del pecado. Nosotros todos los días somos bombardeados por el pecado, ¿sí o no? En cada momento somos bombardeados y muchas veces parece que el enemigo nos quiere ganar la batalla, pero cuando usted y yo oramos, el Señor nos da fortaleza y el Señor nos da sabiduría y podemos diferenciar el pecado que no le agrada a Él y la vida que le agrada a Él. ¿Y qué escogemos nosotros? Servirle al Señor. Y aunque muchas veces los cristianos pasamos momentos difíciles, porque se pasan momentos difíciles, pero podemos ver la mano de Dios que obra a nuestro favor, hermanos. Amén. El Espíritu Santo es el que pelea la batalla por usted y por mí. ¿Sabe que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne? Cuando se levanta algún chisme dentro de la iglesia o un problema, no es el hermano, si es Satanás que está detrás de eso, que quiere ver que usted esté en prueba. Pero hermanos, el Señor quiere que usted tenga una vida en victoria, amén. Y la vivimos en victoria. Entonces nosotros vemos que quién era Elías, ¿verdad? En tiempo del rey Acab, el rey Acab, hermano, fue uno de los reyes que el Señor eligió, pero este hombre le falló a Jehová. Se consiguió una mujer mala. Yo siempre he dicho la mujer más mala de la Biblia. Ustedes han oído hablar de Jezabel. ¿Ah? Jezabel fue tan mala que ella se antepuso a la autoridad de Dios. Se antepuso a la autoridad del rey Acab. Y fíjense que esta mujer empezó a levantar altares a Baal. A Baal era un dios fuerte en aquel entonces. Y miren, el creer en Jehová fue disminuyendo porque esta mujer mala tuvo influencia en el rey. Y el rey, en vez de dedicarle el templo a Jehová, por lo cual el templo fue creado, esta mujer empezó a levantar imágenes. Y dice la palabra de Dios que la idolatría es pecado. Y mire, esta mujer se levantó de tal forma que ella llegó a gobernar prácticamente en ese tiempo. Y fíjense de que Elías estaba preocupado y un día habla con Acab y se ponen de acuerdo y le dice, ¿verdad?, que llamemos a los profetas de Baal. 450 profetas fueron los que subieron al monte, miren. Y Elías, un hombre de fe,
que se sentía y se veía que era más pequeño. Hermano, como nosotros, la iglesia, mucha gente puede decir, esa iglesia ya va a desaparecer, pero usted y yo sabemos que esta iglesia es levantada por el poder del Espíritu Santo, amén. Y esta iglesia va a prevalecer. Y miren, Elías sube y empieza y les hace un reto. Y les dice, bueno, levantemos 2 altares pues. Aquí hay 2 bueyes para ofrecerlos en holocausto. Agarren uno de los profetas de Baal y uno lo voy a agarrar yo. Pongamos leña, porque el holocausto así se hacía. Leña y partamos allí, ¿verdad? El buey y pónganlo sobre la leña. Y eso sí, había una condición. El Dios de Baal respondía, imagínense hasta dónde llegó, ¿verdad? Los siervos de Dios iban a obedecer a Baal. Pero yo admiro la valentía de Elías, un hombre seguro. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Seguros. Aunque pareciera que vamos perdiendo la guerra, no la vamos a perder, porque el que pelea por nosotros es fiel y verdadero. Amén. El que pelea por nosotros, oigan bien esto, nunca, hermanos, ha perdido una batalla. Nunca. Ni la va a perder, ¿verdad? Y mira, empezaron a hacer el holocausto y le dice Elías. Esta es como una introducción para que nosotros veamos quién era Elías. Aleluya. Y empezaron a levantar el altar. Y aquellos profetas empezaron a clamar a Baal. Y dice que aquellos profetas comenzaron bien de mañana a clamar a Baal. Ese es un gran reto para nosotros. Nosotros que tenemos un Dios poderoso, nos cuesta orar, hermano. Nos cuesta entrar en sacrificio vivo. Y mire, estos hombres empezaron a clamar a Baal y no respondía Baal. Y Elías se burla de ellos. Griten más duro. Tal vez andan paseando. Estará ocupado. Griten más duro. Sabía Elías en qué confiaba. Amén. Y mire, yo admiro a aquellos profetas de Baal, no para que nosotros lo veamos de una forma que lo vamos a aplicar, sino sabe qué llegaron a hacer estos hombres. Agarraron cuchillos, empezaron a sajar sus cuerpos, a que chorreara la sangre. Empezaron a meterse lanzas en su cuerpo para ver si Baal respondía. Y llegó la tarde y el tal Baal no respondió. No respondió. El enemigo siempre va a quedar avergonzado. Amén. Confiamos en el Señor. Amén. No respondió. Hoy voy yo, dijo Elías. El hombre empoderado. Usted y yo debemos de ser empoderados. Porque sabemos que hemos creído. Debemos ser empoderados no porque nosotros seamos inteligentes, seamos fuertes, etc. No, porque el que nos va a dar la respuesta es Dios. Amén. Confiemos siempre en Jehová. Y Elías se para y dice, hagamos algo pues. La leña, echemos los pedazos del buey allí, echémosle agua también. ¿Qué pasa si la leña se moja? No enciende, ¿verdad? Echémosle una cantarada de agua, échenle otra y otra. Y aquello se llenó de agua, hermanos. Y dice que abrieron un zanjo y se llenó de agua. Aquella leña estaba empapada de agua. Humanamente bien difícil que iba a encender con un fósforo. Pero el poder de Dios es mucho más grande que todo eso. Amén, aleluya. Amén. Y Elías empezó a clamar, y aquella humildad, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Señor, respóndeme. Y sabe algo, Dios no tardó en responder. Y fuego descendió del cielo, y aquel holocausto, amén. Aquel holocausto empezó a arder, hermano. Es que cuando nosotros clamamos a Dios, ¿verdad? Y aquel altar que es nuestro corazón,
y el Espíritu Santo desciende en nosotros. Aunque estemos pasando tiempo difícil, el Espíritu Santo aviva esta vida y nos sentimos felices. Amén. Porque el Dios que está con nosotros, nadie puede contra él. Y miren qué hazaña de Elías. Y dice que salieron huyendo los profetas porque habían hecho un pacto, ¿verdad? Y miren, los llevó, los acorraló y los mató a los 450 profetas descuartizados, hermano. ¿Cómo es el poder de Dios, verdad? Que el enemigo huye ante la presencia de Dios. Hermano, si usted está pasando tiempo difícil, ore al Señor y el enemigo va a huir de usted. Ni se va a acordar que tenía esa enfermedad, ni se va a acordar que tenía esa prueba cuando venga a sentir si Dios ya me resolvió mi sanidad. Pero es importante que usted y yo creamos en Él, que clamemos a Él. Pero hermanos, siempre, no importa, los cristianos quizás tenemos grandes batallas, pero también tenemos pruebas. Somos humanos. La mujer mala que estaba con el rey Acab, ¿cómo se llamaba? ¿O cómo se llamaba? ¿Cómo les dije que se llamaba? Jezabel. El rey Acab va y le llevó el chisme, llamémoslo así. Y le dijo, mira lo que hizo Elías, nos destruyó los profetas. Y aquella mujer, que es la que había cimentado la adoración a esos ídolos, hermano, las orejas, este es argumento mío, se le pusieron rojas. Se enojó y mandó un mensajero a Elías. Y Elías sabía cuál era la maldad de esa mujer. Y le dijo, lo mismo que le hiciste a mis profetas, te voy a hacer ahora. Y aquel hombre valiente que había visto el poder de Dios se acobardó, ¿verdad? Y se fue. Pero hay algo bueno que él hizo. Huyó al monte Oreb. Y el monte Oreb significaba la presencia de Dios. ¿Qué mensaje nos deja esto? Que cuando pasemos esos momentos difíciles, huyamos pero a la presencia de Dios. No vayamos a huir a los vicios. No vayamos a huir a otro lugar, sino a la presencia de Dios. Y podríamos sacar otro mensaje de esto, de la depresión, del miedo que tuvo Elías, pero ahí lo vamos a dejar. Nosotros vemos el respaldo que Elías tuvo. Y ya no me da el tiempo para comentar mucho, pero Elías, hermano, fue llamado por Dios y vieron grandes milagros. Es que cuando la presencia de Dios está en el cristiano, se ven milagros. ¿Sabe que la iglesia cuando nació allá en el libro de los Hechos, no fue una iglesia acobardada? Fue una iglesia que vivió bajo el poder del Espíritu Santo. La iglesia evangélica nació bajo el poder del Espíritu Santo. Mi Redentor vive nació bajo el poder del Espíritu Santo. Y mientras estemos respaldados por eso, el enemigo no puede ni podrá contra la iglesia. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, aquellos milagros que Elías hizo. ¿Se acuerdan la vida de Sarepta? ¿Ah? ¿Quién ha oído la historia de la vida de Sarepta? Había una gran hambre, pero una gran hambre, llamémosle hambruna, que ya los cultivos no daban nada y la gente estaba, hermanos, muriendo literalmente de hambre. Y había una viuda que tenía un poquito de aceite, de aquel aceite de acora, ¿se acuerdan? Ya no existe. Eso tenía ya, y un poquito de harina. ¿Y para qué sirve la harina? Para hacer el pan. Y mire, y Dios le dice, preséntate a Elías, preséntate ante la viuda y dile que ahí te va a atender. Y mire, cuando Elías iba, vio a aquella viejita, digamos, recogiendo unos palitos, una leña, unos chiribiscos, para meterla al fuego y hacer el pan. Y sabe que iba a ser el último pan porque ya no había. Y se le presenta a Elías y le dice, dame de comer.
Pero qué fe de aquella mujer también. Sintió esa mujer que la voz de Dios le estaba pidiendo algo, y cuando Dios nos pide algo es para darnos más. Cuando Dios a nosotros nos pide es para darle más. Darnos más. ¿Y qué pasa si no le damos al Señor? No nos va a dar nada. Y aquella viuda estaba recogiendo y le dice: oye, Elías, estaba recogiendo esta leñita, iba a ser la última torta y la íbamos a comer con mi hijo y nos íbamos a dejar morir de hambre. Ha de ser terrible, ¿verdad? Morir de hambre. Yo una vez vi un reportaje de la gente de Somalia que sabe que las galletillas de lodo se las hacían a los niños. Eso comían los niños, lodo. Qué terrible, ¿verdad? Y mire, Elías le dice: oye, haz la torta y sírveme a mí primero. Imagínense aquella hambruna, aquella escasez de aquella mujer, como deben de ser ustedes y como debemos de ser los hombres, llenos de fe, de creer al Señor. Porque a veces decimos: yo no doy nada porque me voy a quedar sin nada. A lo contrario, hermanos, cuando más le damos al Señor, más nos da. No porque Él necesite lo que nosotros damos, sino porque Él quiere ver nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra entrega. Porque a veces decimos que yo amo al Señor, pero nos da pesadez darle algo para el Señor. Entonces esta mujer, hermanos, Dios hizo la torta y se la da de comer a Elías. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Que traigan, le dijo, las tinajas, eran receptores grandes. Y dice que empezó a fluir el aceite, y aquel aceite, traigan más depósitos. Y aquella mujer llegó todo y la harina le abundó. Hermanos, qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Si hasta aquí estamos en pie, es porque Él nos ha sostenido. Si aquí no nos ha faltado nada, es porque Dios ha sido nuestro proveedor. Pero sigamos creyéndole a Él. Miren, Elías, ¿verdad? Un gran hombre de Dios. Y miren a aquella mujer, fíjense que aquella mujer de Sarepta, ahí sucedieron 2 milagros en esa casa. El hijo se le enferma, hermano, y se muere, hermano. Aquella mujer que había visto el milagro de Dios, se le muere su hijo. Y ella dijo: ¿qué tiene Dios contra mí? Porque a veces llegamos a un momento en que humanamente, ¿verdad? Y aquella mujer dice que buscó a Elías, y Elías no tardó en llegar y oró. 3 veces oró por aquel niño, y aquel niño recibió vida, hermano. Es que el Dios de nosotros es un Dios milagroso. Allí le resumí ese milagro, ¿verdad? Y nosotros vemos también cómo Elías fue un hombre obediente a nuestro Dios. Hermano, cuando él descendió, subió al monte Carmelo, esto significa la victoria de fe que él tuvo. Para tener victoria es necesario tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios es necesario que creamos, ¿verdad? Porque Él también es galardonador de aquellos que le buscan. O sea, nos da regalos para aquellos que le buscamos, ¿verdad? Y nosotros podemos ver los milagros de Elías. Elías una vez oró para que lloviera, hermano. ¿Por qué había escasez? Porque no llovía. Y un día Elías oró y llovió. Ese es uno de tantos milagros. Pero hoy vamos al milagro, que es donde me quedó poco tiempo, pero al milagro que yo quería que vieran. Elías fue llamado por Dios y le sirvió a Dios. Y lo hizo de una manera muy ejemplar para nosotros. Y dice que Elías un día iba a ser quitado. Fíjense que los líderes, si ustedes ven la historia de Moisés, tuvo seguidores. ¿Quién fue el seguidor de Moisés? Josué, el valiente Josué. Entonces, nosotros vemos de que siempre tiene que irse, pero es necesario que haya un legado o un sucesor
que siempre ocupe el lugar de llevar y expandir el Evangelio. Entonces nosotros vemos cómo él tenía que irse y lo hizo de una manera muy especial, en un torbellino, ¿verdad? Y a su amigo, a su discípulo, a su seguidor le dice: oye, yo tengo que irme, pero hay algo que yo quiero, pídeme lo que quieras antes que yo me vaya. Esa palabra es bien pura. Cuando un amigo de nosotros, partían para Estados Unidos, hoy creo que ya nadie se va para allá. Ya nadie llora. Cuando yo me vaya y llegue allá, ¿qué le dijeron a usted? Te voy a mandar unos zapatos. Y nunca lo mandaron. Nunca los mandaron. Nunca los mandaron. Y yo cuando veo esta escena le dice: pídeme lo que quieras. Yo no sé si Elías era pudiente, o sea, tenía plata, no lo sé, me imagino que sí. Pero porque Eliseo no le dijo: hermano Frank, déjeme la herencia, déjeme los bueyes. No, le dijo: dame, y le dijo una doble porción de tu espíritu. ¿Qué anhela usted, hermano? Un buen carro, un Ferrari. No, hermanos, no. Nosotros anhelamos una doble porción del Espíritu Santo. Aleluya. Yo sé que muchos de los que están aquí pudieran estar haciendo horas extras, hermano, y se las pagan como a $10. Pasa, hermano. Hago 10 horas extras un domingo. ¿Cuánto me van a? 100 pesos, hermano. Ya me alcanzan para mis par de zapatos. Pero nosotros preferimos venir a la casa de Dios y llenarlos de su Espíritu Santo. Lo material para esperar, hermano. Lo espiritual es primero. Amén. ¿Nos está hablando el Señor? Amén. ¿Nos está hablando el Señor? Amén. Muchos los estoy viendo chapuditos, no sé por qué. Aleluya. Pero siéntase dichoso que es Dios quien le está hablando, que es Dios quien nos está hablando. No soy yo. Yo no sé su vida, pero Dios sí la conoce. Dios conoce si su corazón está entregado al servicio a Dios, o estamos a medias, o nada. Y con Dios es todo o nada, porque Él aborrece a los tibios, ¿verdad? Él nos quiere calientitos con el Espíritu Santo. En el antiguo tiempo, la unción representaba el aceite, y se ungía a los reyes, los profetas y los sacerdotes. ¿Se acuerdan cuando fue ungido David? ¿Quién ungió a David? Samuel. Lo ungió. Y eso simbolizaba autoridad, simbolizaba poder. Cuando a nosotros nos unge el Espíritu Santo, hermanos, eso nos da poder. Una iglesia sin unción no va a llegar lejos, se mantiene desanimada. Pero cuando una iglesia tiene unción, esa iglesia tiene poder. Esa iglesia tiene poder.